Bienvenidos, este es el cuarto vídeo del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy. Estábamos viendo un recorrido por la historia de la fotografía en el siglo XIX, cuando la fotografía se alía ya con la arquitectura, aunque solo fuera al principio con un carácter documentalista, para plasmar con el máximo lujo de detalles el interior de los edificios o el contexto en el que estos se situaban, pero de un modo que ya los pintores no podían hacer, aunque requiriera todavía muchísimo tiempo de exposición, puesto que las técnicas eran muy precarias. En un interior, como es este caso, hacían falta minutos, incluso horas de exposición, y todo lo que se movía desaparecía, como en la famosa fotografía de daguerrotipo del Boulevard del Templo de París, donde todo lo que se mueve ha quedado difuminado y por tanto no aparece en la imagen, excepto un personaje que estaba limpiándose los zapatos y que debió de estar los minutos suficientes como para que su imagen quedara plasmada ahí y que quede para el recuerdo, y que veamos también así cómo funcionaba entonces y por qué la arquitectura era privilegiada. Las cámaras eran todavía muy rudimentarias, incluso no había posibilidad de hacer ampliaciones, y si querías ampliaciones tenías que construir las cámaras del tamaño de la copia original que tú quisieras obtener. Con el tiempo se construyen las ampliadoras, pero también la luz eléctrica era necesaria, y hasta la invención de la luz eléctrica pues no se avanzó mucho, aunque los procedimientos tecnológicos iban avanzando de modo vertiginoso y se exponían en las diferentes ferias o exposiciones universales de Londres. El Palacio de Cristal, por ejemplo, estaba lleno de fenómenos fotográficos. En este momento estaba muy de moda la fotografía estereoscópica, con esa obsesión por ver la realidad de modo fidedigno, con la sensación también tridimensional y binocular, que es lo propio del ojo humano, cosa que no ocurre en la fotografía, que nosotros nos hemos acostumbrado a una visión monocular. Pero en este momento se hacían con estas herramientas para poder ver en tres dimensiones, perdón, lo que iba tomando la fotografía del mundo para llevarlo a la casa de cada uno. La obsesión por el color, en ese camino también hacia la verosimilitud, dio lugar a los autocromos, un invento de los hermanos Lumière en 1907-1908, pero que exigía tanto tiempo de exposición que al final no sirvió para nada, y hasta los años 30, con el desarrollo de las técnicas de APHA, color o de Kodachrome, no se popularizará, y ya será después de la Segunda Guerra Mundial cuando el color tenga pues un parecido a lo que es la realidad. Por tanto, el blanco y negro seguirá siendo el tema fundamental, lo mismo que la fotografía plana. ¿Por qué la fotografía plana? Porque la fotografía tiene que imprimirse, tiene que transmitirse a través del papel, y por tanto no podemos usar esas técnicas de visualización tan complicadas que eran los estereoscopios con las máquinas. La tradición de la fotografía va con la imprenta, lo hemos visto, y la fotografía tiene esa vocación de masas que tenían antes también los grabados. Si se puede comparar algo es con la técnica del grabado, y los grabados ya recogían esa información del mundo y sobre todo de la arquitectura, de las ruinas, en las famosas veduti, las veduti. Y es la tradición que la fotografía de arquitectura va a continuar. Las vistas, o veduti en italiano, de ciudades, monumentos. Entonces la fotografía nace como un documento de la arquitectura, y costará tiempo en el que la fotografía tome conciencia también de su valor de artisticidad. En ese momento es nada más que una herramienta, algo mecánico, al servicio de la difusión de estos monumentos y de los paisajes entonces más exóticos, lo que la gente quería conocer sin salir de su casa, cuando las comunicaciones, las distancias, pues eran mucho más complejas que ahora. Los álbumes de Francis Frith, por ejemplo, que dieron a conocer Egipto a todo el mundo, son muy famosos. Las condiciones fotográficas eran bastante complejas, porque en este momento la técnica del colodión exigía
el revelado rápidamente después del disparo fotográfico, antes de que el colodión húmedo se secara y por tanto se incapacitara para poder revelar, y había que llevar el laboratorio a cuestas, etc. Son tiempos heroicos de la fotografía que poco a poco se van a ir superando cuando se invente ya la gelatina, lo que es el celuloide, tal como nosotros lo conocemos, después placas de cristal, etc. Las ruinas, los monumentos, a veces desde perspectivas tan interesantes como esta, estamos viendo la Acrópolis de Atenas desde un modo muy inédito, o los testimonios también humanos que aparecen en esas otras huellas, tanto hacia el este como hacia el oeste, porque es el momento también, siglo XIX, cuando se descubre el oeste americano, y con las sociedades topográficas van los fotógrafos tomando constancia de las maravillas del Nuevo Mundo. Por ejemplo, Sullivan, que hizo pues, fotografías de los parques naturales, que se convirtieron así, Yosemite o Yellowstone fueron los dos primeros parques naturales del mundo, gracias a las fotografías que tomaron estos fotógrafos de espacios que parecían vírgenes, donde todavía el hombre no había llegado nunca, aunque por supuesto vivían allí los indios desde muchos siglos antes, ¿no? Pero se crearon leyes específicas para proteger estos espacios contra entonces la destrucción de la fiebre del oro. Y a veces encontramos ya referencias arquitectónicas que son arqueológicas, más que nada, como el famoso fuerte indio en el cañón, que es un motivo todavía más topográfico que arquitectónico, como pueden ser también estos elementos geográficos, como la pirámide, que da nombre al lago de Nevada, el lago Pirámide, y que Sullivan toma con esta misma idea con la que se fotografía un elemento original, casi turístico, como se estaba fotografiando entonces en Europa pues las grandes catedrales, como esta de Notre Dame de París, de Baldus, que es uno de los grandes fotógrafos de arquitectura, junto con los hermanos Bisson, que también tomó fotografía industrial, muy interesante, y que se convierte un poco en la vista del mundo, como las imágenes que dejó también Jean Logan en España sobre esas maravillas de las ciudades que hicieron que España ya fuera una de las mecas turísticas. Continuaremos en el siguiente vídeo aquí en este aspecto.